Shabbat Shalom a la audiencia de Teshuva.tv. Esta es su amiga y su hermana servidora Lisa Velázquez en el segmento Caminando en Obediencia. Y vamos a estar comenzando con el estudio de la porción de la Parashá Noach. En esta noche tenemos un grupo internacional de gente hermosa que está juntamente conmigo para estudiar esta hermosa porción y esperando que el Padre se glorifique y ustedes que van a estar escuchando esta enseñanza también puedan ser edificados. Pero antes de comenzar la porción, yo siempre me gusta invitar a mis maestros, y uno de mis maestros que me ha enseñado este protocolo es el pastor Walter Agosto, el cual yo he adoptado este protocolo de él. Y es la oración antes de la lectura de la Torá, que dice así: bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste de todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torá. Baruch Adonai Hameborá, Baruch Adonai Hameborá, Leolam Baed, Baruch Atah Adonai, Elohenu Melech Haolam, Asher Bahar, Banu Mikol Ha'amin, Venatan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Bendito sea el Padre y bendito sea su santa palabra por siempre y para siempre. Vamos a estar estudiando, como les había dicho, la porción de la Parashá Noach. Y pues a mí me gusta siempre comenzar haciendo el resumen. Vamos a estar desarrollando algunos conceptos que quizás muchos de ustedes los han escuchado de pasadas enseñanzas de otros maestros del equipo de enseñanza de Teshuva, como también, pues si no los ha escuchado anteriormente, pues vamos a desarrollarlo, pero a un nivel entendible para que todos se puedan beneficiar de la enseñanza. La parashá que nos corresponde es la segunda parashá del libro de Génesis, que es la parashá Noach, y está tomada de Génesis capítulo 6, comenzando con el versículo 9 y terminando con el capítulo 11 y verso 32. La haftará de esta parashá está tomada de Isaías capítulo 54, comenzando con el verso 1 y terminando con el capítulo 55, verso 5. Los escritos del primer ciclo, o el Brit Hadashah, o como algunas personas lo conocen, escritos del Nuevo Testamento, las porciones que se escogieron para esta enseñanza están tomadas del Evangelio de Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 28, y el Evangelio de Lucas capítulo 1, los versículos 5 al 80. Así que la parashá, vamos a hacer una conexión con la parashá Bereshit, que fue la parashá pasada, y cómo la parashá Bereshit hizo un recuento acerca de la creación y los orígenes de las generaciones de la humanidad, pero también termina en una nota muy somber o triste, y es que cómo nos relata la caída de Adán y de Eva, que hizo que la humanidad se hundiera en un caos que contaminó toda la tierra. Las generaciones que siguieron naciendo de Adán y Eva, hubieron una mezcla entre la generación de Caín y la generación de Set. Y en esta mezcla hubo una generación malvada y una generación menos malvada, por decirlo así, que hicieron que el mundo estuviera sumergido en caos, donde estaba reinando la anarquía, la sed de poder, la corrupción y toda la intención de los pensamientos del corazón del hombre comenzaron a corromperse, tanto que el mismo Eterno, el mismo expresó en Génesis capítulo 6, verso 5, toda intención de los pensamientos del corazón del hombre eran continuamente maldad. Después de esto, se comienza a extender la humanidad por toda la tierra, y después de 9 generaciones, el Eterno estuvo lo suficientemente, había llegado a un límite, y esto nos da a entender a nosotros que el Padre, en su justicia, en su amor, en su misericordia, Él extiende el tiempo adecuado para que la humanidad se torne a Él.
pero llega un momento en que en el Eterno estuvo listo para borrar la humanidad de la faz de la tierra. Sin embargo, en medio de tanta maldad, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta anarquía, se distinguió una familia y el Eterno reconoció del linaje del piadoso y justo Seth, Noé, como un sadik, un hombre que practicaba justicia en medio de un mundo corrompido, halló gracia delante de los ojos del Eterno e hizo una provisión para que él y su familia pudiesen sobrevivir y ser salvos del juicio que el Eterno había dictaminado para la humanidad. Así que el libro de Génesis, en esta porción, cada vez que usted vea en la Biblia, cuando estemos estudiando este nuevo ciclo de porciones de la Parashot, y usted vea una Parashá que está nombrada, tiene un nombre de un personaje, es de importancia de que nosotros hallemos el significado del nombre de este personaje para ver el mensaje detrás del nombre, ya que el nombre de Noé, o en hebreo que se escribe Noah, se relaciona con la palabra hebrea descanso. Y Génesis 5:29 dice que sus propios padres así lo llamaron porque esperaban que su hijo fuera la vía, el instrumento por el cual les diera ese descanso, ese consuelo las cosas que estaban pasando alrededor. Así que el contenido en la sección de esta parashá comienza contando la historia de las generaciones de Noé, relaciona y también cuenta la historia del diluvio, también la torre de Babel y el comienzo de la próxima generación que se tornó al Eterno, que comienza con el linaje de Abraham. Así que luego de 9 generaciones, el Eterno de alguna forma siente pesar, porque ve que su creación se ha corrompido, ha escogido el camino de la maldad. Por tanto, se propuso a dictaminar juicio. Y muchas personas quizás tendrán un choque del por qué el Eterno decidió dictaminar juicio. Pero pensemos en cómo fue que la primera pareja o Adán y Eva, ellos cogieron e introdujeron en sus vidas sus propios ideales, trayendo consecuencias nefastas para sus próximas generaciones. Ellos no tenían por qué haber desobedecido al Eterno. Más, sin embargo, por querer ser como el mismo Elohim, teniendo la capacidad y teniendo la perfección en ellos, queriendo abarcar más allá de las limitaciones que el Eterno había impuesto a la humanidad, introdujeron en el espacio sagrado, que viene siendo el jardín en Edén, sus propios ideales. Y comenzaron entonces a alejarse de la presencia divina. Por eso el acto de misericordia del exilio de Adán y Eva del jardín en Edén, que el Edén viene siendo este espacio sagrado donde la presencia divina se paseaba y moraba con ellos. Y este espacio sagrado, según algunos temas que nosotros hemos aprendido en otras enseñanzas, este espacio sagrado en Edén representaba un santuario, porque el Eterno se paseaba en medio de ellos y ellos no tenían necesidad de haber profanado este espacio, y por eso fue que encontraron que tenían que ser expulsados. Uno de los elementos que quiero también desarrollar, ya que estamos hablando acerca de generaciones, me gustaría comenzar con las generaciones de
Noé. Deja ver si yo puedo poner aquí, a ver, las generaciones de Noé. Aquí está. No sé si pueda ponerle share screen porque todavía no estoy familiarizada muy bien con este sistema. Pero aquí en esta porción hay un plan de redención revelado en las generaciones de Noé. Y como dije al principio, cuando usted vea una parashá que está nombrada tras un personaje, como en este caso la parashá Noah, que es Noé, el significado de los nombres propios podría ser una búsqueda, ya que un poco controversial, porque muchas veces a menudo no se dispone de una traducción directa. Incluso si utilizamos un léxico hebreo convencional, pues algunas definiciones pueden ser no convencionales y quizás hay muchas opiniones respecto a las raíces originales de los nombres. Pero me gustaría proponerle, esto es una propuesta, que dentro de las generaciones que se nombran en el libro de Génesis, para las generaciones de Noé, está el plan de redención revelado. Por ejemplo, Matusalén proviene de una raíz de la raíz que es muf, que significa muerte, pero también proviene de la raíz shalach, que significa enviar. Y el nombre de Matusalén podría significar su muerte traerá. El padre de Matusalén se le revela la profecía de que vendría un diluvio y aparentemente se le dijo que mientras su hijo estuviera vivo, el juicio de este diluvio sería retenido. Pero que tan pronto Matusalén muriese, el diluvio entonces comenzaría. Así que de hecho se registra que el año en que muere Matusalén fue precisamente cuando comienza el diluvio. Y es interesante que la vida de Matusalén fue un símbolo de la misericordia divina al prevenir el juicio venidero del diluvio, mostrándonos a nosotros que Matusalén es el hombre más antiguo que se registra en la escritura. Así nos relaciona y nos habla de la amplitud de la misericordia del Eterno. Por tanto, comenzando con Adán. Adán, pues todos sabemos que significa humanidad. El hijo de Adán se llamaba Set, que significa destinado, ya que cuando él nace, la propia Eva expresa diciendo, porque Dios me ha designado otra descendencia en lugar de Abel, a quien Caín murió o mató. En otras palabras, podría también significar sustituto. El hijo de Set se llamaba Enosh, que significa mortal y viene de la raíz Anash, que es incurable, que se usa para describir alguna aflicción o alguna enfermedad. Y fue en los días de Nos cuando los hombres comenzaron a profanar el nombre del Dios viviente. El hijo de Nos se llama Kenán, que podría significar fijo de vivienda, como también pena o canto fúnebre. Y muchas opiniones en cuanto al nombre de Kenan podrían presumir que es un sinónimo a Cainán. El hijo de Kenan fue Mehahalel, que significa bendito o alabanza. Y el pronombre él es un pronombre que se le asigna para describir a nuestro Elohim. Por tanto, Mahalel podría significar Dios bendito. Y a menudo los hombres en la escritura, los hombres masculinos, nombres masculinos, incluyen este pronombre él. Por ejemplo, tenemos el nombre de Daniel, que significa Dios es mi juez. Luego el hijo de Malachel se llama Yaré, que viene del verbo yarat, que significa descenderá. Y nace Enoch, que significa enseñanza o comienzo, estrechar, iniciar, disciplinar o entrenar.
Y este fue el primero de las 4 generaciones que comenzó a tornarse hacia nuestro Dios y le fue revelada la profecía de la segunda venida del Mesías. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar esto? Cuando nosotros leemos Judas, el verso 14 y 15, que dice, he aquí el Señor viene con 10 millares de santos para ejecutar juicios sobre todos y para convencer a todos los que son impíos, entre ellos, que todas sus malas acciones que han cometido impíamente y de todas sus duras palabras contra los pecadores impíos han hablado. Enoc fue el padre de Matusalén, que significa hombre de rama o un dardo. Y Enoc caminó con Elohim después de haber engendrado a su hijo Matusalén. Así que Enoc recibe la revelación del diluvio mientras que su hijo Matusalén estuviera vivo. Y sabemos la historia de Enoc, que Enoc fue llevado con el Eterno. Luego, el hijo de Matusalén nace y se le pone por nombre Lamech, que es una raíz que aún se manifiesta en nuestra propia Biblia como lamentaciones. Pero también otro significado de Lamech en el lenguaje paleo-hebreo denota una vara, increíblemente aguas y una mano abierta. Y por último, nace Noé. Así que Lamech, por supuesto, es el padre de Noé o Noah, que se deriva de la raíz Naham, que su significado es para traer alivio o consuelo, como explica Génesis capítulo 5 y verso 29. Así que el compendio de todos estos nombres en las generaciones de Noé es como sigue. El hombre designado, escuche bien esto y tome nota, quien tomó un cuerpo mortal, pero el Dios bendito lo enviará con una vara enseñando que su muerte traerá el descanso esperado. Wow, dígame usted si este no apunta a nuestro Mesías Yeshua. Así que en estas generaciones está el evangelio escondido dentro de una genealogía en el libro de Génesis, revelando quién vendría a redimir a toda la humanidad. Increíble, pero cierto. Y esta es una propuesta que se las quería compartir, ya que cuando nosotros estudiamos o vemos un sinnúmero de series de nombres en la escritura, muchas veces nosotros tendemos por pasarlo, no quiero leer toda esta lista de nombres, pero cuando nosotros nos detenemos y nosotros comenzamos a ondear y a buscar el significado y a estudiar, vemos que hay un mensaje más profundo en cada nombre en las generaciones. Así que nuestro Elohim de verdad que es un Dios maravilloso. Y es bien asombroso descubrir cuántas cosas bíblicas están escondidas simplemente en el lenguaje hebreo. Hay una cantidad de descubrimientos que se esconden detrás de estos pequeños detalles en el texto. Y yo pues, a mí siempre me gusta enfatizar o animar a todas las personas que detrás del lenguaje hebreo hay un mensaje mucho más profundo. Yo sé que el lenguaje hebreo es un poco difícil de entender, pero verdaderamente les animo a que la próxima parashá, que va a hablar acerca de la genealogía de Abraham, hagamos una asignación para ver por qué el Padre permitió que se registraran todas estas generaciones. Eso quería comenzar desarrollando la parashá de esta forma para nosotros poder un poquito de abrirle el entendimiento. Por la confianza que Noé demostró después de recibir la advertencia de parte del Eterno acerca de las cosas que todavía no se veían, fue lleno de un temor reverente que lo impulsó a obedecer. Y es interesante, yo tengo un comentario aquí
que habla acerca de la importancia de las genealogías, pero también habla acerca de el por qué en el antiguo Medio Oriente las embarcaciones eran muy diferentes al por qué cuando Noé recibe estas medidas y las instrucciones de parte del Padre, era una embarcación que jamás ellos habían visto en la historia de la humanidad en ese momento, cuando ellos estaban viviendo. Ellos sabían que habían embarcaciones porque habían cuerpos de agua que muchas veces se tenían que atravesar, pero la navegación en el mundo antiguo, antes de la intervención de ver los aptos para ir al mar, pudieran transportar navegantes y cargas a través de mares bravos del Mediterráneo, y la mayoría de las naves eran hechas de cuero o caña y estaban planeadas para navegar por los pantanos a lo largo de las riberas de los ríos, y se les usaba para la pesca y la caza, y no tenían más de 3 metros de longitud. Las naves no tenían vela con una longitud de 50 metros, son retratadas en el arte egipcio del antiguo reino y se les describe en los textos ugrádicos. Un punto interesante también que nos puede también arrojar un poco de luz es que cuando Noé recibe las instrucciones para hacer esta arca, dentro del arca no había un timón, no había un lugar para poner velas. Entonces, Noé verdaderamente tuvo que actuar en confianza, sabiendo que era el Eterno que le estaba dando este mensaje para poder salvarlo a él y a su casa. Y por medio de esta confianza, puso el mundo en su generación bajo condenación, y por haber obedecido al Eterno, recibió justificación que viene por medio de la fe. Así que Noé demostró que su fe en lo invisible mediante la construcción obedientemente de algo que jamás se había visto en sus generaciones anteriores, y mucho menos una construcción de una embarcación tan gigantesca sin tener un timón por el cual él vendría siendo el capitán de esta embarcación. En otras palabras, Noé tuvo que verdaderamente decir, voy a hacerlo, voy a creer en ti. Yo sé que cuando tú hablas, tu palabra se cumple, y tuvo no tan solamente la acción de envolver a su familia para ayudarles en esta construcción masiva de esta embarcación, sino que también se dio a la tarea de avisar a su generación. Son los temas de esta parashá. Se habla acerca de la maldad de la humanidad, y quiero hablar un poco acerca de Génesis capítulo 6 y verso 1. Vamos a la Biblia para leerlo. Génesis capítulo 6 y verso 1 dice que al tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra e hijas fueron nacidas de ellos, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, y ellos tomaron esposas para sí, cualquiera que escogieron. La humanidad comenzó a corromperse. Yo puse un post en mi muro de Facebook de cómo fue que la humanidad comenzó a tener una actitud acerca de constante toma. Cuando tú te interesas y lo quieres tener todo, esto es una actitud que te lleva a la autodestrucción. Porque cuando nosotros no estamos extasiados con nuestras vidas y las cosas que poseemos, y no estamos contentos y no apreciamos todo lo que el Padre nos da a nosotros, generalmente la motivación comienza a nacer dentro de nosotros, que es el egocentrismo. Así que esta inclinación del corazón del hombre comenzó con esta actitud, y no es casual que se registra aquí en Génesis capítulo 6, los versículos que acabamos de leer,
que comenzaron a corromperse de forma inmoral. Porque al principio, cuando el Eterno hizo a Adán y a Eva, solamente le dio un cónyuge. Y vemos aquí que los hijos de Elohim, o sea, las personas que habían salido de la generación de Set, que estos eran los que podríamos llamar los menos malvados o los poco justos, por decirlo así, yo lo pondría de esta forma, comenzaron a codiciar lo que ellos vieron a su alrededor, que eran las mujeres que eran atractivas, y comenzaron a tomar muchas esposas, o sea, en el sentido de egocentrismo, porque lo que querían era apaciguar su pasión carnal. Por tanto, Elohim dijo que su espíritu no podría permanecer en estos hombres. ¿Por qué? Porque poco a poco la humanidad comenzó a alejarse y a profanar la dignidad por la cual la humanidad había sido creado. Tenemos hoy en día tantos ejemplos acerca de la humanidad alejándose de la dignidad por la cual fue creada. Por tanto, vemos aquí el vivo ejemplo de por qué la generación de los hijos de Elohim comenzó a alejarse de su dignidad. ¿Y por qué comenzó esto? Hay algunos sabios que explican que la inclinación del hombre comenzó como los niños. Los niños nacen egocéntricamente y es normal y es necesario para que ellos pasen un proceso donde comiencen a distinguir lo que es el bien y es el mal. Y el matrimonio y los hijos facilitan este proceso. Pero muchas veces los adultos nos negamos a crecer y tomamos viejos hábitos egocentristas y egoístas que se forjan fuertemente en nuestro interior, y en lugar de convertirnos en dadores, que es lo que el Padre originalmente nos diseñó a ser, facilitadores, nos convertimos en tomadores, en opresores, en egocéntricos, seres egocéntricos y egoístas. Así que este era el problema en la época de los habitantes donde estaba Noé viviendo. Por eso fue que el Eterno le dijo a Noé que el fin de toda carne había llegado delante de mí, porque la tierra, el mundo se había corrompido a tal forma que no les importaba verdaderamente su creador. Todo el mundo quería lo suyo. Desafortunadamente, el mundo hoy día está lleno de esta propia actitud de tomadores. Y esto iba directamente contra el propósito por el cual el Eterno creó al mundo. Por eso fue que el Padre dictaminó sentencia y le dijo a Noé que debía de construir un arca, porque era la vía de provisión de salvación. Por tanto, le da instrucciones de que toda su alimentación las almacenara no tan solamente a borda del arca para ellos, sino también para la inmensa tarea que el Padre le encomendó a Noé y a su familia, de que tenían que no tan solamente alimentarse ellos y aquellas personas que quizás hubiesen escuchado el mensaje de salvación, sino también a los animales que el Padre le dijo a Noé que tenían que entrar al arca. Por eso nuestros sabios explican que era necesario para la supervivencia de toda la vida de que ellos pusieran sus intereses aparte para poder interesarse en las instrucciones que el Padre les había dado. Y estas eran las circunstancias en las que se encontraban Noé y su familia, que las necesidades de otros dominarían sobre sus propias necesidades. Esta fue la sabiduría detrás del microcosmos creado dentro del arca. Y esto fue un verdadero cumplimiento al propósito de la creación del mundo, y es la base sobre la cual se construirá la nueva creación. Por tanto, este es el tema que quiero desarrollar con ustedes en esta
para allá, la nueva creación, que es la reconstrucción de una vía, de un instrumento, de una casa. En el tiempo de Noé también fue comparado o es comparado con el exilio de nuestro pueblo Israel a Babilonia, puesto que construye un arca que aterriza en una montaña. Y en el mundo antiguo, según la cosmología del antiguo Medio Oriente, las montañas representaban espacios sagrados donde en la mentalidad de ellos los dioses descendían para hacer una conexión entre el cielo y la tierra. Por tanto, debido a la corrupción que había plagado a la tierra, el Padre en su justicia y misericordia emite un juicio para purificar no tan solamente la tierra, sino también comenzar de nuevo en el concepto de la nueva creación. Remueve la maldición para restaurar la relación con la humanidad, con él, a través de Noé y su familia. En otras palabras, se desarrolla el concepto de la creación restaurada, lo que significa que Dios estaba entrando en una nueva relación de convenio con su creación cuando hace un pacto con Noé. Se sella este pacto y se compara al pacto cuando Yeshua asciende al cielo y en calidad de sumo sacerdote aplica la sangre en el tabernáculo celestial, restaurando así esta brecha que había sido originada dentro del lugar sagrado en el Edén. Otro concepto que podemos correlacionar en esta parashá es cómo es este arca, es un prototipo de un templo, de una montaña y de una casa movible. ¿Por qué una casa movible? Lo podemos desarrollar y lo podemos conectar. ¿Cómo fue que el tabernáculo en medio del desierto también era considerado un santuario movible? Siempre Elohim quiso habitar en medio de su creación. Siempre Elohim ha querido tener una relación con el hombre. Por eso el Padre le da esta instrucción a Noé de construir este santuario o este templo movible, porque dentro de este templo o de esta arca, podríamos llamarlo así, que tengo aquí una presentación, habían 3 niveles. Dentro del arca de Noé se podría comparar como el mismo patrón o el mismo diseño del tabernáculo y luego del templo, 3 niveles, donde verdaderamente esta arca había sido utilizada y había sido calafateada. Dentro de esta arca habitaban los animales, pero también habitaba la humanidad. Y habían 3 niveles como en el tabernáculo y en el templo. Dentro del patrón de la creación, sabemos que en el libro de Génesis comienza la separación y se le asigna función a la creación. Entonces los patriarcas comienzan a desarrollarse dentro del patrón de la escritura como figuras importantes según el antiguo Medio Oriente. Cada figura como Adán, como Noé, como Abraham y así sucesivamente tenían la misma función que le fue asignada a Adán y Eva en el principio en Génesis. Entonces, en el nivel de la divinidad, esta arca o esta casa simboliza el propósito de toda la realidad, convertirse en un lugar de habitación bajo la manifestación de la presencia de Dios. Les había dicho al principio que cuando Noé recibe las instrucciones para erigir esta embarcación inmensa, es notable de que no había timón en ella. O sea, él no iba a dirigir la embarcación como un capitán cuando tiene que tomar las manos del timón para poder navegar entre las aguas. Por lo tanto, el que iba a encargarse de la preservación de vida
dentro de esta embarcación es el Eterno, simbolizando su presencia. Para el antiguo mundo, la construcción de templos, la creación y el cosmos eran términos o conceptos que eran sinónimos y fueron moldeados a partir de la imagen de la deidad. Y le estoy hablando en concepto de Antiguo Medio Oriente para que tengan la idea de la legalidad del por qué el Padre, y hay muchas civilizaciones del antiguo mundo que siguen este mismo patrón. La necesidad de construir esta arca era para restaurar el orden sobre el caos que la humanidad había creado, para así entonces producir vida y establecer generaciones futuras. Y es aquí donde se desarrolla el concepto de nueva creación. También podemos relacionar este concepto de nueva creación en los conceptos de espacios sagrados y cómo fue que el Padre en Éxodo capítulo 25, los versos 8 al 10, le dice el Eterno a Moisés que él quería que el pueblo le construyera un santuario donde él o su presencia pudieran habitar. Por lo tanto, conectando Génesis o los conceptos que se repiten durante la creación, vemos que en el principio, en la creación, se le asigna función y propósito al dar forma a un orden cuando existía no orden o existía caos, para así poder producir vida y construir relaciones. Así que comenzamos desde Génesis y esto es algunos conceptos de la parashá, conectándolo con esta parashá de Noé. Las aguas de inundación en la historia de el diluvio de Noé, en esta porción, también nos enseña o podemos relacionarnos con el cruce del Mar Rojo y cómo fue que Yeshua caminó sobre aguas caóticas. El lenguaje y simbólico de estas imágenes en la escritura se relacionan con el mismo concepto en caos y orden. Y vemos cómo en esta parashá, siguiendo el mismo patrón de la humanidad en su decadencia, su identidad comienza a distorsionarse, creando caos en medio de la tierra, el bien en la tierra y el mal tratando de matarlo. Así que desde la caída de Adán y Eva, nuestro mundo ha estado en un constante medio de corrupción. Y el pecado que fue introducido en nuestro mundo a través de Adán, según lo dice Romanos 5:12, y con el pecado vino la muerte, el dolor, el sufrimiento y la tristeza. Sabemos que siempre se mantuvo un remanente pequeño que se tornó e invocó a Elohim por su nombre durante todas las generaciones pasadas. Y por eso es importante que estudiemos las generaciones de nuestros patriarcas. Nosotros como hijos e hijas que hemos sido redimidos a través de Yeshua, nuestro Mesías, y somos sus discípulos, ¿cómo nosotros vamos a responder a la caída de la creación hoy en día? Según en el mundo del antiguo Medio Oriente, para tener honor era necesario tener un nombre, reconocerse por un nombre y tener una identidad establecida. Perder ese honor significaba perder su identidad. Y la identidad en el reino está relacionada, créalo o no, con función y propósito. Función, rol y propósito. Así que las opiniones morales de la sociedad que nos rodean hoy en día están destruyendo específicamente y confundiendo la identidad de nuestras futuras generaciones. El mismo patrón que ocurrió después que Adán y Eva fueron echados y fueron enviados al exilio. Se contamina la tierra, la generación de los hijos de Elohim, que viene de la generación del justo Seth, comienza a corromperse y comienza el caos a florecer. Comienza la generación del egocentrismo, del egoísmo y de los tomadores a hacerse un renombre
renombres reconocidos. Con la constante corrupción, el más poderoso era el más fuerte, ese era el más reconocido y ese era el que tomaba el poder. Por tanto, comienza la humanidad a tener una decadencia corruptiva y comienzan a desintetizar su identidad. Y las familias comienzan a tener familias disfuncionales. Por tanto, la sociedad hoy día, quien ataca principalmente dentro de las familias es el rol del padre, el rol del sacerdote dentro de cada familia y las consecuencias de la distorsión de identidad dentro del núcleo familiar crea generaciones alejadas de la dignidad del Eterno, el mismo patrón de la generación del diluvio. Por tanto, cuando comienza el Eterno a hacer esta nueva creación, utilizando los elementos del arca, es para traer orden a un mundo donde verdaderamente necesitaba ser purificado. Así que el orden perfecto en el mundo no se puede lograr sin que el Mesías reúna todos los corazones dentro del núcleo familiar y restaurar familias una a la vez. ¿Por qué? Porque restaurar la imagen de Dios en el hogar es bien importante. Los evangelios están llenos de lenguaje de identidad. Por ejemplo, cuando las cartas de los apóstoles nos amonestan a nosotros de deshacernos de cosas como adicciones, como actitudes corruptas, como cosas que al Padre no le agradan, cosas que están distorsionando nuestra identidad como hijos del Altísimo. Esto es un lenguaje de amonestación, restaurando el honor y la identidad y la imagen divina dentro de su creación. Por eso, restaurar la unidad dentro de los hogares también simboliza restaurar la unidad de relaciones de convenio para que podamos ser una relación, una comunidad en Ejad, es restaurando el honor y la santidad, no tan solamente en nuestras comunidades, no tan solamente en nuestros hogares, sino también en nosotros mismos, reparando la santidad, reparando la imagen que se distorsionó desde el exilio de Adán y Eva y durante la corrupción de los días de Noé. Yo espero que estos conceptos le estén dando sentido a ustedes, porque yo quería desarrollarlo de esta forma. Y solamente me quedé en Génesis capítulo 6, verso 1, hablando acerca de la maldad de la humanidad. Otro concepto, otro tema que esta parashá está teniendo o habla es cómo fue que Noé halló gracia ante el Eterno. Muchas personas piensan que la gracia no existía en el tiempo del Antiguo Testamento. No iba a decir la otra palabra porque yo sé que es muy ofensiva, pero sí, el concepto de gracia existe porque Noé halló favor, halló gracia ante los ojos de Elohim. ¿Y por qué Noé halló gracia ante los ojos de Elohim si había una generación que estaba haciendo lo malo ante los ojos de él, que verdaderamente se había alejado y no le importaba la dignidad por la cual habían sido creados? Ah, Noé halló gracia ante los ojos de Elohim porque Noé se ocupó de hacer obras de justicia. Por eso dentro de tantas tinieblas, dentro de tanta maldad, siempre hubo un pequeño remanente que se identificaba con obras de justicia, dando testimonio y dando ejemplo. Por eso fue que él halló gracia, él halló favor ante los ojos de Elohim, y por eso fue que el Padre dijo, necesito salvarlo, porque con esta generación yo puedo crear nuevamente y multiplicar mi imagen en una generación que se torne a mí. Por eso fue que Noé halló gracia delante de los ojos de Noé. Génesis capítulo 7 comienza a hablar del diluvio. Génesis capítulo 8 habla acerca de cómo las aguas subsiden.
Génesis capítulo 8, 20 habla acerca de la promesa que Dios le dio a Noé. Interesante saber cómo es que luego de que las aguas suceden, esta arca se queda atallada, por decirlo así, en la cima de un monte, simbolizando un templo en una montaña de espacio sagrado, y cómo la familia de Noé, cómo todos estos animales descienden para hacer la obra de la creación nuevamente, ser fructíferos y multiplicados en la tierra. El mismo patrón en Génesis, el mismo mandato que el Padre le dio a Adán y Eva. Pero Noé hace algo diferente. Noé hace un sacrificio al Padre y el Padre hace un pacto con Noé. Vamos a Génesis capítulo 9, familia. Ya casi estamos terminando, por decirlo así, pero podemos hablar muchos temas más acerca de esta parashá. Génesis capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 5. Yo de cierto demandaré una cuenta de la sangre en sus vidas. Yo la demandaré de todo animal y de todo ser humano. Cualquiera que derrame sangre humana por medio de su prójimo ser humano, su propia sangre se derramará, porque Elohim hizo al ser humano a su imagen. Y ustedes sean fructíferos, multiplíquense, pululen sobre la tierra y multiplíquense en ella. Elohim habló con Noé y sus hijos con él. Él dijo: contempla, yo estoy estableciendo con esto mi alianza con ustedes, con su descendencia después de ustedes y con toda criatura viviente que está con ustedes, las aves, el ganado y todas las bestias salvajes de la tierra, tantos como que hayan en la tierra, todos los que salen del arca. Yo estableceré mi alianza, que nunca jamás serán destruidos por las aguas de una inundación, y nunca jamás habrá inundación para destruir la tierra. Y Elohim le dijo a Noé: aquí está la señal de la alianza que estoy haciendo entre mí mismo y ustedes y toda criatura viviente con ustedes por todas las generaciones por venir. Estoy poniendo un arco en la nube. Allí estará como señal de pacto entre mí y la tierra. Cuando quiera que yo traiga nubes sobre la tierra y el arco iris sea visto en las nubes, yo recordaré mi alianza, el cual es entre mí mismo y toda criatura viviente de cualquier clase. Y el agua nunca jamás se convertirá en inundación para destruir a todos los seres humanos. El arco iris estará en la nube para que cuando yo lo mire, yo recordaré mi alianza perpetua entre Elohim y toda criatura viviente de cualquier clase de la tierra. Elohim le dijo a Noé: esta es la señal del pacto que yo he establecido entre mí mismo y toda criatura viviente en la tierra. El famoso símbolo del arco iris. ¿Cómo es que la humanidad se ha corrompido hasta tal punto que ha creado su propio símbolo, burlándose de la alianza que el Padre hizo con la humanidad a través de Noé, aquí en estos versos que nosotros acabamos de leer? Por eso es importante, amados, que cuando nosotros estudiemos la escritura, específicamente las porciones que tienen que ver con nuestros patriarcas, estemos bien pendientes del lenguaje que se utiliza para poder nosotros desarrollar algunos conceptos. La palabra arca, por ejemplo, en hebreo es teva, y se encuentra casi exclusivamente en esta parashá. ¿Y sabe cuántas veces se utiliza? 24 veces. ¿Por qué
nosotros, o por qué yo estoy hablando acerca de estos conceptos del antiguo Medio Oriente y lo estoy conectando con el templo, lo estoy conectando con lugares y espacios sagrados, porque dentro de el plan original, como comencé desarrollando la parashá en el principio acerca de las generaciones, vemos el plan de redención revelado a través de las generaciones justas de Noé. En cada generación el Padre obtuvo o se concedió y le plació hacer una revelación de su plan original. Porque a pesar de que la humanidad hasta hoy día, todas estas generaciones que han vivido a través de los años, y tenemos en este siglo 2020, siglo XXI, podemos ver tanta aberración, específicamente, fíjese el patrón. Comienzan en la generación de los días de Noé. ¿Cómo fue que esta generación en los días de Noé comenzó a hacer una degradación inmoral? Y vemos el mismo patrón hoy en día, la degradación inmoral dentro de la humanidad, tomando símbolos que el Padre mismo escogió para hacer alianza con la humanidad, para restaurar la identidad, su imagen, su dignidad dentro de su creación. Y la misma creación se ha burlado de nuestro creador, tomando estas insignias para usos inmorales. Por tanto, lo que quiero desarrollar en la mente de cada uno de nosotros es que a pesar de que nosotros estemos rodeados de corrupción, de egocentrismo, de inmoralidad, que nosotros seamos personas donde podamos multiplicar, donde podamos procrear, donde podamos proclamar la santidad de nuestro Rey en medio de una generación que, como dijo Yeshua, está en los mismos días de Noé. Los mismos días de Noé. Estas son palabras del Mesías. Vamos a desarrollar este concepto, amado, porque es muy importante. La parashá Noé y por qué nuestro Mesías, qué relación tiene sus palabras hoy y cómo nos afecta a nosotros como creyentes. Mateo capítulo 24, los versículos 37 al 39. Estas son palabras de Yeshua. Porque la venida del Hijo del Hombre, en hebreo Ben Ha'adam, será como los días de Noé. En aquellos tiempos del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Asimismo será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cómo fueron estos días de Noé? Ya los había explicado, esta generación del diluvio. ¿Por qué Yeshua utilizó esta comparación? Porque los días de Noé fueron marcados también con una conciencia reprobada, personas adormecidas, ciegas e inconscientes, lo que se conoce como el agnosticismo. Ellos se dedicaron a sus asuntos deliberadamente, ignorantes de la realidad espiritual que les rodeaba. Durante 10 generaciones consecutivas, desde la creación de Adán hasta la generación de Noé, la humanidad se hizo cada vez dormida, ciega e ignorante de la realidad y la verdad espiritual. Hoy en día tenemos el mismo patrón. Las personas, tú les hablas del Eterno y su conciencia está adormecida. Tú les hablas acerca de tu estilo de vida, que en mi caso yo tengo una compañera de trabajo que le hablo de mi estilo de vida y de mi alimentación, y ella pues en mi cara, ella dice pues yo me como mis platos, y esta persona dice ser un estudiante de la escritura. Se le muestra a través de la escritura el propósito divino del por qué el Padre muchas veces
nos prohíbe ciertas cosas y las personas en su propio razonamiento, en su propia conciencia, no saben la realidad espiritual que les está rodeando. Por eso ellos estaban de la misma forma como hoy en día. Las personas, no es que es malo que las personas se casen o que las personas compren o que las personas tengan sus propios negocios o vendan, etcétera, sino que las personas vivan una vida alejada y se olviden quién es su creador, para qué ellos fueron creados y, en otras palabras, cuál es su rol y función. ¿A dónde van? No se dieron cuenta. Esta generación en los días de Noé no se dieron cuenta. Esta generación hoy en día tampoco se está dando cuenta. Así que los efectos del pecado conducen a una ceguera moral y espiritual que conduce a la corrupción y trae violencia irreflectiva dentro del patrón donde esta humanidad se desarrolle. Por eso fue que Elohim dijo que la tierra estaba llena de violencia y que la intención del corazón del hombre era solamente de maldad a lo continuo. Esta palabra corrupción en hebreo es shahar, que principalmente está anotando inmoralidad sexual que se puede relacionar con idolatría o adoración al sexo, que crea violencia y se refiere principalmente a la actitud que les hablé al principio cuando estábamos desarrollando la parashá, esta actitud de tomar, esta actitud de hacerme un nombre reconocido, de tener poder, de ser opresivo. Por lo tanto, estos conceptos de corrupción y de violencia están hablando acerca de la negación de Dios dentro de la conciencia humana con una mentalidad reprobada. Cuando las personas viven en esta condición, no son conscientes de qué es real y qué es lo que es ajeno. Y son tan degradados que se comportan como animales. Vemos todo lo que se está moviendo hoy en día. Tú puedes salir a la calle en tu automóvil y puedes darte cuenta de las actitudes aberrantes de muchas personas hoy en día que necesitan ser restauradas. Su dignidad necesita ser restaurada. Por eso es que algunos sabios piensan que el juicio que se produjo en etapas, primeramente el diluvio fue predecido 4 generaciones sucesivas que advirtieron este evento cataclísmico a través de Enoc, a través de Matusalén, a través de Lamec y finalmente a través de Noé. Y es fascinante que Adán mismo estaba vivo cuando nació el abuelo de Noé, Matusalén. Por lo tanto, el mensaje que nos está dando estas generaciones y todos estos años que el Eterno le plació que estos hombres vivieran, es para que ellos mismos se dieran cuenta de su estado de decadencia. Y el mensaje original que nos está enseñando esta parashá es el mensaje de Teshuvá, del arrepentimiento. Este fue el eco que vino, que salió de Edén. Consideremos también que Abraham conocía a Noé y sin duda conoció a Sem, que le habló de su abuelo Lamec, quien había visto y hablado con el propio Adán, que fue creado directamente por la mano del Eterno. ¿Usted se imagina tener una conversación con esta persona? Yo no puedo ni imaginarme. Más tarde vemos en la generación de Abraham, a través de su hijo Isaac, cómo fue que también él conoció a Sem, el primogénito de Noé. Y así se transmitió valores y el legado de este mensaje de permanecer en justicia, en rectitud, haciendo obras que emulen las características del creador en medio de una generación
que se había corrompido. La primera etapa fue el abandono de la dignidad inherente como personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Esta negación de estas características divinas llevó a las personas a una promiscuidad sexual que se volvió desenfrenada en la tierra. Por eso leímos que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas para sí. Lo que nos está dejando saber la decadencia moral que existía en la humanidad en aquel entonces. Por eso fue que Dios le da a esta generación el tiempo de 120 años para que se arrepintiesen de esta corrupción y enfrentasen, antes de que se enfrentasen a una destrucción tan cataclísmica como lo fue el diluvio. Y a pesar de todo este tiempo que Noé tomó para construir el arca, que Noé tomó de su tiempo para advertirles del fin que se acercaba, la paciencia de nuestro Elohim se agotó. Y él mismo fue que se encargó de cerrar la puerta del arca. Porque cuando la práctica de anarquía en la humanidad se convierte en la norma del día, resulta en la pérdida de la santidad de la humanidad. Y esto resulta en la capacidad del hombre para subordinar sus deseos, sus instintos, sus emociones a su vida intelectual y su vida espiritual. Por eso que a medida que la humanidad se volvía más fracturada, el juicio de Dios resultó ser un acto de misericordia. Porque hoy en día sabemos que estamos esperando la segunda venida de nuestro Mesías, que viene a purgar, viene a purificar a la humanidad, a un mundo donde la misma tierra está gimiendo a causa de los hijos de la desobediencia, esperando el regreso de aquel que desde Génesis, como les dije, en las generaciones de Noé, cómo fue que Yeshua fue codificado, por decirlo así, a través de los nombres que nosotros consideramos en Génesis, como el Redentor de la redención y juicio en su mano. Bendito sea el Padre. Por eso él dice en Mateo 7, 24 y 27, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron esta casa para no caer, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon esta casa y se cayó y grande fue su ruina. Así que esta porción de la Parashá Noah, y yo sé que hay tanto que hablar en esta porción, pero el mensaje es claro y la advertencia es clara. Que estemos alertas y que siempre no nos comprometamos nuestra integridad, nuestra identidad, nuestra dignidad con la corriente del mundo, la influencia sociocultural de nuestra sociedad actual. Porque se avecina el gran día y necesitamos despertar de nuestro letargo para cumplir con nuestra función y rol asignados por el mismo Elohim. Por lo tanto, familia, que en este nuevo ciclo que el Eterno nos concede a nosotros de estudiar las parashá, de estudiar las parashot, bajo otros nuevos conceptos, que podamos nosotros aprender y aplicar y cambiar y ser transformados para convertirnos en los agentes de cambios que originalmente el Padre diseñó.
cambios primeramente en nuestras vidas, cambios en nuestros hogares, cambios en nuestras comunidades, para poder ordenar el caos que nos rodea y permitir que la gracia divina abunde sobre las tinieblas que rodean esta sociedad anárquica. Que el Padre nos ayude a permanecer firmes e íntegros en nuestra jornada, mientras los días se ponen malos y esperamos con gran ansias que el día se acerque, amada familia. Y los dejo con este pensamiento para que meditemos en la gracia divina de nuestro Padre. Así que espero que esta porción, de la forma como se desarrolla en esta noche, usted haya aprendido algo nuevo, otros conceptos. El tiempo nos traiciona, no nos da todo el tiempo, por eso es que cada año repetimos las parashá y podemos desarrollar diferentes ciclos, diferentes conceptos para que así podamos aprender. Y acuérdese, no tiene que estar de acuerdo conmigo, como dice nuestro Moré Rico Cortés, valide toda la información y pues crezcamos juntos, porque de esto se trata, que seamos una comunidad unidas, que busquemos los puntos que nos unen, que es nuestro Mesías, y que así podamos vivir en Shalom. Shabbat Shalom.